Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Amén, en victoria, gloria sea al Señor. Hoy día veo algunas caras que vienen por primera vez. Yo quisiera saber quiénes son los que nos están acompañando hoy por primera vez aquí en la iglesia. Que levanten la mano, por favor. Amén, son dos, tres. Póngase de pie para verlos bien. Ajá. La iglesia les da un aplauso de bienvenida. Señor los bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, gracias por estar aquí. Esta es la casa del Señor. Quien les habla es el pastor Jorge Watanabe, director de Ministerios Vida. Y para nosotros es un gozo que usted esté acá. Y siempre decimos, no es casualidad que usted esté en la casa del Señor. Aleluya. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor estuvo hablándome durante la semana y es acerca de unas enseñanzas que nos dio el Señor a través de un acontecimiento que ocurrió cerca del lago de Genesaret. Y este se llama, si habría que ponerle un título, le pondríamos Las enseñanzas de la pesca milagrosa. Por lo general, cuando hablamos de la pesca milagrosa, por lo general siempre estamos pensando acerca del llamamiento a Pedro. Llamamiento para que sean sus discípulos, Pedro y su hermano Jacobo, y los que estaban acompañándole también a Pedro allí en las barcas. Pero no solamente es eso, porque podemos encontrar realmente riqueza de una enseñanza muy personal a cada uno de nosotros. Y cuando muchas veces he conversado con algunos hermanos, lo que a uno el Señor le habló algo en específico, a otro le habló de otra manera diferente. Por eso digo de que el Señor nos habla de muchas maneras y de manera diferente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, es un Dios personal. Amén. Y hoy tenemos una palabra que te va a hablar, si escuchas bien hasta el final, va a hablar de una manera muy en particular. Así que acompáñenme por favor al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 1 en adelante. Verso 1 en adelante. Y la palabra de Dios nos dice así. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Vamos a orar.
Señor, gracias, muchas gracias, Señor, te damos por esta palabra que tú nos das, Señor. Estas enseñanzas, Señor, que hay detrás de todo lo que aconteció, Señor, en ese tiempo, en ese momento. Ayúdanos a entender lo que tú, Señor, estás dándonos a nosotros en este tiempo, Señor. Sé que es de una manera particular y, Señor, háblanos en este tiempo, Señor, porque necesitamos una respuesta tuya. Gracias, muchas gracias te doy. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Viendo rápidamente este verso 1 y 2, vamos a ver algo en especial. Dice que empieza diciendo Lucas, empieza diciendo que aconteció en ese momento que estando Jesús en el lago de Genesaret, el gentío se agolpaba, dice, sobre él para oír la palabra de Dios. Mire qué interesante que había tal cantidad de gente, y según los estudiosos bíblicos hablan de que Jesús estaba en una etapa, estaba en un momento, lo que se le conoce como la etapa de la popularidad de Jesús. Y entre tanta gente que estaba, obviamente había gente que seguía a Jesús porque él había dado alimento en algún momento, porque él hacía milagros, y había gente que estaba deseando ver los milagros como si fuera un circo. Quería ver todo aquello que estaba aconteciendo para luego tener una charla, para tener algo de qué conversar. Pero no estaban buscando al hombre de la palabra de Dios. Y también así había gente indiferente, gente que no quería saber absolutamente nada seguramente, y que estaba en todas sus labores. Ahí vemos por ejemplo a Pedro, que Pedro había venido, Pedro o Simón en este caso todavía, había bajado de la barca y estaba ¿qué? Lavando sus redes. No había ido a escuchar, simplemente él estaba trabajando, haciendo sus quehaceres, estaba siendo responsable con lo que tenía que hacer. Sin embargo, hay más responsabilidad, o es mejor que la responsabilidad, oír la palabra de Dios. ¿Por qué se agolpaba también tanta gente? Se agolpaba tanta gente porque también recuerden de que no había habido más palabra desde la época de de Malaquías. No había habido palabras. Hubo un silencio profético de 400 años y no había alguien que profetizara o que hablara la palabra de Dios como este hombre Jesús estaba haciéndolo. Por eso le llamaban el maestro. Sabía de que ahí había palabra de Dios. 400 años desde Malaquías, pero también había gente que realmente quería escuchar la palabra de Dios. Había gente que seguía con mucha fidelidad a Jesús por escuchar de su boca lo que Dios estaba hablando. Y seguir muy lejos, desde esa época a la actualidad, sucede eso. Muchas veces gente viene a la iglesia para escuchar la palabra de Dios con mucho deseo de aprender, con mucho deseo de aplicarla a su vida para hacer un cambio en su vida. Pero otras personas también vienen dentro de la congregación tan solo para ser parte del grupo humano. Otras que durante todo este tiempo de compartir la palabra de Dios, lamentablemente veía gente que solamente cuando necesitaba algo o buscaba una iglesia por las necesidades que daba la iglesia, para cubrir esas necesidades, y después de eso desaparecían, nunca más venían a la iglesia. Otras venían a la iglesia simplemente para quedar bien con la familia, para quedar bien con aquellos que estaban cerca a su lado, ¿no? Y el día de hoy no es diferente a lo que sucedía a esa época. Personalmente recuerdo que cuando era joven, muy joven,
Yo iba a la iglesia, ¿por qué y para qué? Simplemente para que mi mamá esté contenta de que estaba yendo a la iglesia, para que me vea de que era un jovencito que buscaba de Dios, pero realmente ni me acordaba de lo que de la homilía, ¿no? Ni me acordaba de qué se estaba celebrando, simplemente estaba ahí porque estaba ahí, pero no buscaba realmente de Dios y no le daba la importancia. Y realmente a Simón se veía que era uno de ellos, que estaba ahí porque fue el momento que Jesús pasó y quiso estar en ese lugar, pero él no se animó a acercarse, a buscar de Dios, no le dio más importancia al trabajo que a la palabra de Dios, le dio más importancia a la responsabilidad de su labor que a Dios mismo. Sí, vamos, y algo similar sucedió en la casa de Lázaro. Acompáñame a Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, y tenemos que dice lo siguiente: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesús se supone, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Ojo, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aleluya. Hermanos, el afán turba muchas veces la mente. El afán y la responsabilidad, entre comillas, turba los pensamientos. No nos aparta, ese afán nos aparta de lo que realmente y principalmente debe ser, que es la palabra de Dios. Hermanos, soltemos ese afán, soltemos aquello que nos interrumpe nuestra comunión con Dios. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Entonces creamos eso, dejemos nuestros afanes, no dejemos que nada nos interrumpa para buscar a Dios. Hagamos un alto de todo, hagamos un alto, incluso hasta en nuestro día de descanso. Como me decía, afuera me decía mi hermano Oscar, decía: hacemos un alto para buscar a Dios. Es importante eso, porque necesitamos de Él, porque sin Él nada somos, y solamente con Él podemos avanzar y crecer. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes qué? En segundo punto, vemos que Jesús usa nuestros bienes. Jesús usa nuestros bienes como segundo punto. Dice el verso 3 de Lucas 5, dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hermanos, dése cuenta cómo Jesús pidió, solicitó, rogó, que son los sinónimos, para poder estar en la barca, y no solamente eso, sino que lo empuje un poco más hacia atrás, para que tenga un escenario mejor para poder conversar. Y lo segundo que habla es de que se sentó. Ahora, no quiero dejar pasar algo, de que Dios siempre pide permiso. Dios nunca arrebata nada. Siempre Dios, cuando quiere hacer algo, te pide permiso. Si tú aceptas, Él entra en tu corazón. Si tú aceptas, Él va a hacer cosas grandes y hermosas dentro de ti. Pero ¿sabes una cosa? Solamente el demonio
el diablo arrebata sutilmente para matarte espiritualmente y hasta destruirte. Porque Él no pide permiso, Él quiere arrebatar, pero mientras el Espíritu Santo esté dentro de ti, Él no tiene permiso. Porque Él no tiene poder frente al Espíritu de Dios. Aleluya. Y Jesús le dijo a Simón, aparta la barca. Y cuando él se sentó en la barca, significaba que él iba a empezar, ¿a qué? A enseñar. Porque esa era la señal de cada maestro. Cuando el maestro se sentaba, la gente se sentaba y estaba lista para aprender algo que este maestro iba a enseñar. Entonces, cuando él se sienta, empieza a hablar. Ahora, Simón pudo haber dicho, mire Señor, toda la noche he estado trabajando, estoy cansado, estoy agotado, no me pidas que mueva la barca, pero sin embargo, él obedeció y entregó su bien, su propiedad. Ahora sabemos que todo es de Dios, nada es nuestro. Y tempranamente yo pregunto, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué bienes tienes para que el Señor lo use? Y no estoy hablando de bienes solamente materiales. Y no estoy diciendo que tus bienes materiales que tienes que entregarlo a la iglesia. No estoy diciendo eso. ¿Qué tienes? ¿Qué de bueno tienes tú? Yo creo que tienes virtudes, tienes talentos, tienes algo especial que Dios ha puesto en tu vida. Y Dios y el Señor está pidiendo que uses esos talentos, que uses esas virtudes para la gloria de Dios. Ahora, y si tú lo entregas al Señor, el Señor va a agregar dones, y con esos dones espirituales son dinamita esas virtudes, esos talentos, que todo va a empezar a ser más fácil. Al principio hacemos todas las cosas con nuestros talentos, con nuestra experiencia, pero cuando el Señor te da dones, esos talentos se vuelven mucho más fáciles. Es más fácil predicar, es más fácil compartir la palabra, es más fácil hablar de Dios, porque Dios pone dones encima de esos talentos. Hermanos, no digas que yo no sé nada. No digas, a mí me falta, todavía desconozco, Dios no me puede usar. O como decía Pedro, y que vamos a ver más adelante, soy pecador. ¿Sabes una cosa? Una herramienta defectuosa en manos hábiles se convierte en una herramienta de gran uso. Una herramienta defectuosa en manos hábiles se convierte en herramienta de gran uso. ¿Cuántas veces no hemos utilizado de repente una cuchara para destornillar alguna tuerca, un tornillo? Con la habilidad lo hacíamos, ¿cierto? Ahora, una persona imperfecta, escucha, una persona imperfecta en las manos de Dios se convierte en una herramienta perfecta para Él. ¿Lo escuchaste? Una persona imperfecta en las manos de Dios se convierte en una herramienta perfecta para Él. Así que no tenemos nosotros por qué decir, no puedo, no sé. Dios conoce cada una de nuestras virtudes. Dios conoce cada uno de nuestros talentos. Y Dios quiere que entregues esas virtudes y esos talentos para la gloria de Dios. Y Dios no es deudor de nadie, hermanos. Como tercer punto, Dios no es deudor de nadie. Eso siempre recuérdalo. Cuando el Señor dijo que ni aún un vaso de agua, como este, ni aún un vaso de agua quedará sin recompensa al que lo diese. Así será, hermanos. Lo poco o lo mucho que tú des,
Dios, si lo haces de corazón, no quedará sin recompensa. Sin bendición no va a quedar. Por eso digo que si tú lo haces de corazón, así sea ese vaso de agua, Dios te va a recompensar en todo lo que tú hagas y lo que quieras hacer. Es más, incluso con las ofrendas, los diezmos, si tú vas a dar de corazón al Señor, Dios lo va a tomar en cuenta. Pero si lo haces solamente por agradar a los hombres, realmente se lo estás dando a los hombres y no a Dios. Así que piensa en eso. Para recibir la recompensa, lo tienes que hacer como si estuvieras haciéndolo para el Señor. Punto 4, Dios no es deudor de nadie. Punto 3, verso 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí, hermanos, se comienza un diálogo muy interesante entre aquel que bajó del cielo con el que estaba abajo. Jesús conocía absolutamente todo lo de la naturaleza y él tenía el poder y lo tiene el poder para mover a toda la naturaleza. Recordemos que el Señor le dijo a la tormenta: calla, y se hizo paz en medio de la tormenta. El Señor tiene el dominio de todo. Y cuando le dice: boga mar adentro y echa la red, lo que estaba diciendo el Señor es: yo te voy a recompensar por la labor que me permitiste hacer con tus barcas. Y Pedro pudo haber dicho una vez más: Señor, mira, un momento, tú eres un maestro, tú eres un predicador, tú eres un conocedor de la palabra de Dios, pero yo soy profesional, pues Señor, yo soy pescador, le hubiese dicho, ¿no? Hemos pescado toda la noche, hemos estado en el mar, hemos bogado, hemos remado hasta mar adentro y estamos cansados, le hubiese dicho. Y has visto que hemos estado lavando nuestras redes y me pides otra vez que vaya y vuelva a ensuciar mis redes. No, lo hubiese dicho Pedro, pero sin embargo dijo: ¿sabes qué, maestro? En tu palabra echaré las redes. ¿Sabe? Yo creo que mientras Pedro estaba lavando las redes, estuvo escuchando al Señor. No se dice específicamente qué estaba hablando el Señor en ese momento, qué estaba enseñando, pero Pedro tuvo fe, pero Pedro tuvo obediencia, y eso nos habla de que no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No debemos solamente ser oidores, y cuando salimos por la puerta nos olvidamos de todo lo que escuchamos. Debemos de ser oidores y tenerlo en nuestro corazón y aplicarlo en nuestras vidas, porque de lo contrario no va a haber ningún cambio. Se trata de que esa semilla que entra en tu corazón muera y salga un nuevo fruto en tu corazón, para que transforme, para que trastorne vidas para la gloria de Dios. Y hubo obediencia y dijo: tengo fe, por tu palabra lo haré. Y hermanos, ante la obediencia y la fe, lo sobrenatural empieza a ocurrir. Ante la obediencia y la fe, lo sobrenatural empieza a ocurrir. Mira lo que dice el verso 6. Y habiéndolo hecho, dice, obviamente tirando la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. ¿Sabe?
Cuando nos ponemos en las manos de Dios por fe, lo sobrenatural empieza a moverse. Lo sobrenatural empieza a ocurrir. Porque si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirás a ese monte, muévete, y se moverá. Cuando tienes fe, cuando tienes obediencia, las cosas pasan. Aquellas cosas que te parezcan increíbles, va a suceder. Por eso que cantamos y adoramos al Dios de lo imposible, porque todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas empieza a describir la gran cantidad de peces que había en esa red. Me imagino que la cantidad de peces que los 2 o 3 hombres que estaban en la barca no podían subir esa red por la cantidad que había. Era algo sobrenatural. Estoy pensando y creyendo que de repente lanzaron la red y los peces recibieron la orden de entrar en la red, de tal manera que vinieron de todas partes y entraron en la red. Y a la hora de subir no podían, por eso que llamaron a los compañeros de otras barcas que estaban cerca para ayudarlos. Pero dice algo más, que vinieron a ayudarle, y de tal manera era la cantidad de peces que se empezaron a hundir las 2 barcas. ¿Te puedes imaginar? ¿Qué cantidad de peces habría de que se empezó a hundir? ¿Sabes qué? Hubo una prosperidad sobrenatural que nunca nadie hubiese imaginado. Nunca. El servir a Dios, ¿sabes qué, hermanos? El servir a Dios nos llena de bendición. No solo de dinero, sino también de estabilidad emocional, paz, tranquilidad, salud y sobre todo su protección. Hermanos, cuando tú sirves al Señor, como dije hace un momento, Dios no es deudor de nadie. Recuerdo el episodio que pasó Eliseo en el Segunda de Reyes, capítulo 4, en la cual habla acerca de una mujer viuda que tenía 2 hijos y había un acreedor. Y este acreedor quería llevarse a sus hijos como esclavos para que puedan cumplir con la deuda que le tuvo el papá. Y esta mujer, esta viuda, fue donde Eliseo le dice, Eliseo, Señor, le dijo, mi esposo fue un buen servidor de Dios. Mi esposo fue un buen siervo de Dios. Y hoy ese hombre me quiere quitar a mis hijos. Porque tenemos una deuda. Y lo que sucedió fue de que le dijo, ¿qué es lo que tiene? Bueno, nada. Solamente un poco de aceite. Y le dijo, pídete todas las bandejas que tengas para que puedas llenar esas vasijas. Y dice que ella empezó a llenar vasija tras vasija tras vasija con un poquito de aceite. El aceite se multiplicó de tal manera que llenó todas las vasijas que los vecinos le habían prestado. Y en el momento que ya no tenía vasijas, cesó el aceite. Cesó el aceite. ¿Sabe? Eliseo le dice, anda, toma todo ese aceite y véndelo y paga tu deuda. ¿Cómo sería que pudo pagar esa deuda? ¿Qué cantidad de aceite habría recibido de manera sobrenatural? ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Y esta mujer necesitaba pagar esa deuda que el esposo había dejado y había contraído y había dejado. El salmista David escribe, joven he sido y he envejecido, mas no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Es que Dios no es deudor de nadie. Dios quiere no solamente prosperarte, sino quiere guardarte, quiere cuidarte. Y si hay necesidad, Él te va a suplir las necesidades. Por eso decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Pero más, si tú sirves a Dios, más importante que los bienes, las virtudes y talentos que tienes, es que lo que quiere Jesús es salvarte
y sanarte. Lo que quiere Jesús es que te salves y que pases por la eternidad en el reino de los cielos. No importa lo que hayas sido, no importa lo que fuiste en el pasado, Jesús te quiere hoy a ti. Verso 8 dice así: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Dice que la palabra ahí, temor, es estaban estupefactos, estaban pero sorprendidos, estaban atónitos de lo que había sucedido. Y Pedro se fue y se arrodilló. Jesús sabía quién era Jesús. Cristo no vino a juzgar, Cristo no vino a buscar a justos, sino vino a buscar pecadores. No importa quién había sido Pedro o Simón, no importa quién haya sido tú en el pasado, el Señor ha venido por ti, el Señor murió por ti y Él te quiere a ti ahora. Pedro cayó de rodillas en señal de humildad. Fue sincero al declarar que era pecador, porque era verdad. Mira, Simón Pedro era del vulgo. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué cosa es el vulgo? El vulgo era una persona vulgar. Y una persona vulgar solamente habla vulgaridades, valga la redundancia. ¿Qué estamos diciendo? Habla lisuras, habla malas palabras. Sus pensamientos y sus palabras son obscenas, son cochinas. Ese es un vulgar. ¿Y sabes? Hechos capítulo 4, verso 13, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Mira qué tremendo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, mira lo que está diciendo, viendo el denuedo, ya no estaba siendo vulgar, ahora hablaba de manera con denuedo, hermanos, y sabiendo que eran hombres de ¿qué? Sin letras, hombres que no habían ido a estudiar, hombres analfabetos, dice sin letras, ¿y del qué? Del vulgo. Personas sin letras, personas del vulgo, vulgares. Se maravillaban la gente y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, eso nos habla que si tú buscas de Dios, si tú buscas de Jesucristo, vas a dejar de ser vulgar, vas a dejar de estar hablando vulgaridades. Y en eso vamos a reconocer quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Porque el Señor transforma vidas. El Señor cambia vidas. ¿Cuántos dicen amén? Sexto punto. Jesús busca a hombres y mujeres serviciales para el servicio de Dios. Jesús le dijo, verso 14, si no me equivoco, por favor. Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. No temas. A los que tienen un corazón servicial a Dios, no solo los llama para salvación, hermanos, sino para que les sirvan en su propósito. Si tú eres servicial para Dios, para con los hombres y para con Dios, Dios te llama para su servicio. Servir a Dios, hermanos, es un privilegio. Servir a Dios es una honra, un honor. Y si en este momento tú te estás sintiendo estupefacto, no tengas miedo, porque Dios hoy te está llamando. Hoy te está llamando no solamente para salvación, sino para que le sirvas, sino para que le sigas, como vamos a ver ahora. ¿Sabes? No te sientas estupefacto, porque hoy
el Señor te está diciendo, ven, que serás para recuperar vida para el Rey. El Señor te está buscando. El Señor está mirándote a tu corazón y te está llamando hoy. 7 y último, solo síguelo. Solo síguelo. 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dice, lo dejaron todo y le siguieron. ¡Wow! Lo dejaron todo y le siguieron. ¿Sabes qué? Ni siquiera descargaron los peces del barco. Ni siquiera lo hicieron. Ni siquiera sacaron las redes a lavarlo. No preguntaron absolutamente nada a dónde iban a ir. Simplemente lo dejaron todo y le siguieron. Hubo obediencia. Hubo obediencia en medio de todo. Y el Señor te dice una vez más, sígueme. Solo sígueme. En conclusión, mis hermanos, Cristo quiere usar tus bienes. El Señor quiere usar tus talentos y tus virtudes. Recuerda que Dios no es deudor de nada ni de nadie. Cuando Pedro, Juan, Zebedeo, todos ellos siguieron a Jesús, sus familias no quedaron desamparadas. Porque Dios no es deudor de nadie, hermano. Tus talentos son necesarios. Tus virtudes son necesarios para el reino de Dios. Dios no es deudor de nadie. Cristo te conoce, sabe lo que fuiste, sabe lo que eres, pero sabe lo que serás para Él. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. No estés afanado, no estés afanada. Hay responsabilidades, sí. Solo espera en el Señor y verás la salida. Verás cómo Dios, de una manera sobrenatural, va a transformar vidas, va a transformar tu casa, tu familia, va a transformar tu trabajo, tu negocio, todo, si lo dejas en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermanos, estas son las enseñanzas que nos deja la pesca milagrosa. La pesca milagrosa es que tengamos confianza en aquel que nos está llamando. Póngase de pie. Señor, gracias te damos, oh Padre eterno. Gracias, oh bendito Dios. Porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque, Padre, a pesar de que tú sabes cómo somos cada uno de nosotros, Señor, enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, nada es casualidad. Tú estás aquí con nosotros, Señor. Tú estás aquí. Y nos llamaste y estamos aquí. Utilizaste diferentes medios, Señor. Tal vez este internamiento, Señor, para que pueda levantar la mirada a ti y buscarte. Utilizaste, Señor, nuestras dificultades, Señor, laborales, nuestras dificultades económicas, Señor, para buscarte y levantar los ojos al cielo y buscarte a ti. Utilizaste, Señor, la salud, la enfermedad, Señor, e hiciste que venga, Señor, a esta casa para buscar de ti. Hoy, Señor, te doy gracias, porque hoy, Señor, tú estás cambiando vidas, Señor. Tú estás cambiando vidas.
Si alguien está en problemas laborales o por su trabajo, vamos a orar. Ahí con el rostro inclinado, levanta tu mano. Si tienes algún problema laboral, o un problema en el trabajo, levanta tu mano. Señor, el día de hoy, mi buen Dios, entregamos, Señor, este tiempo, Señor. Entregamos, oh Padre eterno, mi trabajo, mi labor, Señor. Lo dejo todo, mi buen Señor, porque sé que tú te encargarás de él, Señor. Lo entrego en tus manos, oh Padre eterno, y confío que tú lo harás, Señor. Bendice esas manos levantadas, Señor, para que todo lo que hagas, Señor, según sea tu voluntad, Señor, sea prosperado hoy, Señor. Gracias, Señor, te doy. Los bendigo en el nombre de Jesús.